Vámonos de lleno, querida familia, porque estamos en jueves de padres que educan con amor, de la afectividad a la efectividad. Si ven que de repente volteo para un lado y para otro es porque estoy viendo en las dos cámaras, entonces por favor tengan paciencia, ya que estamos haciendo muchas versiones de video para poder satisfacer las necesidades de contenido para cada uno de ustedes. La temática de hoy es la siguiente. Oye, ¿tienes hijos en casa? 1, 2, 3, 4, 5. No sé cuántos hijos tengas en casa, porque hoy el tema es: ¿educas regañando o enseñando? Porque cualquiera de las dos cosas que tú hagas desde casa, te voy a decir una cosa, educan. Antes de entrar como de lleno al tema, entendamos un punto muy importante. Cuando nosotros nacemos, empezamos a vivir experiencias gracias a las personas que nos reciben en este mundo, ya sea papá, mamá, tu abuela y un pariente, quien sea. Empezamos a vivir experiencias y esas experiencias nos empiezan a dejar muchos aprendizajes. Pero te pregunto, ¿cómo son las experiencias que tus hijos viven en casa? ¿Son experiencias nutricias? ¿O son experiencias llenas de toxicidad? ¿Cómo son las experiencias? Porque si tú eres un papá gruñón o una mamá gruñona, un papá regañón, un papá violento, mamá violenta, que pasan por encima de los derechos de sus propios hijos, queriendo confinarlos en sus propias habitaciones. ¡Vete de ti! ¡Cállate! ¡Salte! ¡No te quiero ver! ¡Ya no te voy a querer! Minimizando la autoestima de su hijo, ¿no? Y esas son experiencias, ¿sabes? Así se están educando ellos, en base a gritos, a insultos, amenazas, a condicionantes, ¿no? Y a veces los condicionas. Oye, ten mucho cuidado cómo le haces vivir a tus hijos las experiencias, porque cuando tú le dices a tu hijo, si no haces esto, no te portas bien, ya no te voy a querer, estás condicionándole tu amor. Y entonces el niño se siente amenazado, se asusta, se confunde. Pero lo peor de todo es que su autoestima, mira, así, la desplomas hasta el piso. Y entonces conviertes hijos inseguros, ¿no? Conviertes hijos con muy poca capacidad decisiva. A veces los metes hasta en una burbuja porque no quieres que les pase nada. No sé si conozcas de esos papás. Aquí en México no hay, en otros países, pero aquí en México. A ver, ¿qué tengo que hacer? Dice Mac, por eso es un campeón. Ah, gracias, amigo. Dice, yo fui de chanclazo y volador del maestro. ¿Tu maestro te aventaba el borrador? Bueno, ya abordaremos un tema de los maestros, ¿no? El objetivo es educar en casa, no atemorizar en casa. Hoy tú y yo estamos confinados igual que tus hijos. Perdón que diga esto, pero qué que un papá que no soporta, que no aguanta, que se desespera, o una mamá, que se desespera, que no tolera, etcétera, además de tener al hijo encerrado en la casa, además lo encierra en su cuarto. Y lo dejas encerrado en su cuarto, ¿no? Pero además no nada más eso, ¿no? Que además lo dejas castigado, le quitas la tele, le quitas esto y lo otro, ¿no? Y entonces ya el hijo está ahí, calladito, ¿no? Entonces tú bajas y te sientes muy chingón. No, qué buen papá soy, ¿eh? No, soy una mamá que influye de una manera importante en mis hijos. Mira cómo me obedecen, ¿no? Y te sientes muy heroico, ¿no? No, espérame, no. Porque lo único que estás haciendo es atemorizar. Lo único que estás haciendo es ser autoritario. Estás humillándolo, literal, lo estás humillando y lo estás avergonzando, ¿sabes? Si este hijo tiene hermanos, tú eres muy enérgico, lo estás avergonzando con los hermanos. Esto aplica también en la calle, por supuesto, ¿no? Esos papás que... ¿Qué clase de educación es esa? Perdón, pero esos son a los que deberían encerrarlos, ¿no? Por agredir y por transgredir el autoestima y todas las emociones de los hijos, ¿no? La idea es que tú seas un papá que eduque con amor, que seas afectivo, y cuando eres afectivo y amoroso, entonces eres efectivo. Tip número 1, apúntale ahí para que ya no la sigas regando con tus hijos preciosos. Tip número 1, no alces la voz, no les grites, no están sordos, créemelo, no están sordos, no les grites. Si un hijo puso en riesgo su vida o la de otra persona porque hizo algo inadecuado, indebido, dialoga con él, o sea, comunica
comunícate con él de una manera adecuada, de una manera en donde él sienta confianza, en donde no vea al monstruo que se acerca y que se lo va a comer. Esto lo he dicho en muchas conferencias de padres que educan con amor. Si tu hijo es muy pequeño, nunca te pongas así, ¿no? O sea, tú parado y él que te vea así, ¿no? Así, ¿no? Entonces él ve un monstruo. Él ve un monstruo y siente que se lo van a comer, literal, te lo juro, siente que se lo van a comer. Siente que el monstruo lo va a matar. Eso es lo que siente el niño en su psicología. Te inclinas y te pones a su altura. Tú te pones a su altura. Y entonces hablas con él y le hablas de la peligrosidad del acto. La idea, cuando le llamamos la atención, o sea, no es lo mismo regañar que llamar la atención. Llamar la atención es que te atienda. Y entonces cuando llamas su atención con un diálogo muy simple, muy sencillo, que te entienda con palabras amorosas, ¿sí? Hijo, esto que hiciste quiero que entiendas algo bien importante. Lo menos que yo quisiera es que te pasara algo, hijo. Te amo. Mamá y yo te amamos con todo nuestro corazón. Y si tú haces esto, mira, te puede pasar esto, o a la persona le puede pasar esto, ¿no? Puedes lastimar, puedes dañar. Y usas la comunicación. Si están los hermanos, tip número 2, lo tomas y lo llevas a un lugar aislado, apartado, que los hermanos no vean cómo le llamas la atención. Y entonces hablas con él aislado, ¿no? Porque nadie más tiene por qué enterarse, porque tú lo estás educando, enseñándole, ¿no? No regañándole, enseñándole. Entonces, tip número 2, que sea en privado. Nunca delante de nadie, nunca intentes humillarlo, nunca trates de minimizarlo. Dice Mac, mostrar la boleta de calificaciones y te digan, estas calificaciones merecen una madriza. Y entonces el niño responde, fíjate, dice Mac, cuando le muestras la boleta de calificaciones a tu papá, ¿no? Calificaciones pésimas, ¿no? Y el papá te dice, Omar, estas calificaciones merecen una madriza. Y el niño muy inteligente te responde, sí es cierto, papá, vamos con la maestra. Yo te enseño en dónde está. Ese es un niño listo, ¿no? Voy a abrir el paréntesis para responderle a Mac. ¿Qué pasa con las calificaciones? Oye, si tu hijo sacó un 10 por lo menos o una buena calificación, siempre es ¿qué son estas calificaciones a pesar de que tenga 2, 3 buenas? No, primero aquí es, hijo, te felicito por estos 2 8 o 3 8 y le preguntas, ¿cómo le hiciste? ¿Qué hiciste para sacar estas calificaciones? Y cuando te lo dice, entonces, oye, hijo, ¿qué te parece que con todo esto que hiciste para estas calificaciones haces lo mismo con estas que no te fue tan bien? ¿Ok? Ahora te voy a decir una situación. Una mala calificación tiene dos razones. La primera puede ser porque tu hijo tiene problemas de aprendizaje, ¿sí? O puede ser un hijo con TDA o qué sé yo. Si es eso, bueno, pues hay que atenderlo psicológicamente. Pero si no tiene ningún trastorno o ningún problema de aprendizaje, entonces la culpa es tuya. 100% la culpa es tuya. Algo estás haciendo mal, porque la mala calificación del hijo es la consecuencia de algo que está pasando en casa. Entonces, espero que haya respondido esta inquietud de Mac, por supuesto. Esto es muy interesante, ¿eh? Bueno, regreso acá a los puntos. Ofrécele alternativas a tus hijos, ¿no? O sea, cuando ellos están haciendo algo inadecuado, cuando no están ejecutando acciones que no pongan en riesgo su vida, o que simplemente salgan de sus tareas en casa, porque aquí es importante que ellos tengan límites y tengan hábitos y tengan disciplina. Eso sí es muy importante. Hábitos, disciplina y límites son muy importantes, porque además eso les da seguridad, ¿sabes? Eso les da seguridad para el futuro, pero además les da dirección en la vida. Le dice el papá a su hijo, ten cuidado por dónde caminas. Y su hijo le dice, no, papá, ten cuidado tú porque yo sigo tus pasos. ¿Qué enseñanza hay detrás de esta frase, no? Yo lo que deseo es exactamente que tengas mucho cuidado cómo educas al hijo, porque un hijo muy rebelde es la consecuencia de los problemas en el matrimonio o en la propia personalidad del papá o de la mamá. Abusados con eso, ¿no? Debes de recordar que esta llamada de atención tiene que lograr la reflexión de tu hijo, que tu hijo reflexione lo que está ocurriendo, que sea capaz de racionalizar y de entender, de que le abras el funcionamiento cerebral, los lóbulos cerebrales, y que él, a través de este aprendizaje y de este lenguaje adecuado que tú estás usando, realmente aprenda, ¿no? Pues es que no, yo no lo digo de otra manera. O sea, tiene que razonar. Si tú le vas a decir, mira, esto, a ver, no hay premios ni castigos. La vida no te premia ni te castiga. La vida te pone consecuencias. La vida te pone consecuencias. Entonces háblale de consecuencias a tu hijo. Oye, a ver, hijo, esta conducta, este comportamiento tendrá esta consecuencia, ¿sí? Y la consecuencia es que probablemente mañana no podrás ver televisión si vuelves a repetir esta conducta. Pero le hablas de una consecuencia, porque la vida nos da consecuencias. Tú estás en tu trabajo
y no entregas algo en tu trabajo y la consecuencia es una regañada, te corren, ya no te meten a un proyecto, no te toman en cuenta para algunas cosas. Esa es la consecuencia, ¿no? Y la vida nos da consecuencias. Oye, tú haces las cosas y ¿cómo es la consecuencia? Pues la consecuencia será extraordinaria, la consecuencia será fenomenal, ¿no? Siguiente tip: si tú vas a llamar la atención, ten mucho cuidado, porque no lo hagas enojado, no lo hagas molesto, enojado, no lo hagas con ira, no lo hagas con descontrol, porque lo más seguro es que vas a hacer un desastre en tu casa. Eso es lo que va a pasar. Trata de minimizar la emoción. Mira, nosotros somos una tridimensión, cuerpo, mente y espíritu, y entre el cuerpo y la mente, ahí viven las emociones, de ahí se desprenden las emociones, y las emociones lo que generan son nuestras frecuencias energéticas, y las frecuencias energéticas pueden ser de alta o de baja densidad. ¿Cuáles crees que sean las de baja densidad? Ira, coraje, rencor, odio, ¿no? Entonces, cuando estoy eufórico, emocionalmente muy enojado, tienes una frecuencia vibratoria energética de muy baja densidad, y lo único que vas a provocar es esa energía que arrojas afuera. Somos cuerpos energéticos emanando vibración todo el tiempo, y esta vibración alcanza hasta 64 metros, escucha, alcanzas hasta 64 metros lo que vibras en energía, y le encimas esa mala vibra a tu hijo o a tu hija. Es más, te voy a decir una cosa: el que tú estés aquí conectado viéndome, mi energía se encima en tu energía y te vibra energía, y hay quien se queda viendo el video y hay quien se va. A lo mejor no estamos en la misma frecuencia y dice, no me interesa lo que está diciendo este güey. Está bien, ¿no? Lo respeto, ¿no? Y hay quien se queda viendo, ¿no? Entonces tiene que ver con un tema de conexión energética, ¿sí? Porque estamos en la misma frecuencia, y no solamente en la misma frecuencia, sino que además en el mismo canal. Entonces imagínate que tú estás eufórico, enojado, encabronadísimo, y así llamas la atención a tu hijo. No le vas a llamar la atención, lo vas a regañar, lo vas a gritar, le vas a insultar, lo vas a humillar, es lo que vas, y te callas, por lo que dije al principio, ¿no? Entonces esa vibración, ¿qué crees que va a provocar eso en tu hijo? Toda esa mala energía. Hay un estudio, Masaru Emoto, investígatelo, y hagas un estudio interesantísimo sobre las moléculas del agua. Masaru Emoto, las moléculas del agua. Y entonces el estudio que hace es, le ponen música al agua, ¿no? A las moléculas, y a algunos les ponen música de orquesta, a otros les ponen música jazz, a otros le ponen hard rock, ¿no? Música pesada, ¿no? Y entonces es impresionante cómo la estructura molecular del agua se transforma. Y hay unas moléculas que se ven que te dan miedo, ¿no? Sobre todo a las que le pusieron música pesada, ¿no? Y hay otras que se ven increíbles, las moléculas, es arte molecular, yo le llamaría, ¿no? ¿Qué crees? Que lo mismo le pasa a tus hijos, Lo mismo afectas a tus hijos en sus moléculas, porque somos átomos, somos moléculas, somos partículas, estamos hechos todos del mismo chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y somos moléculas y átomos, y somos quarks vibrando. Entonces, como tú vibres a tus hijos, bueno, pues es como vas a impactar en su vida, ¿no? El siguiente punto sería, ya para estar finalizando, a ver, le tienes que él tiene que entender por qué es la consecuencia, de dónde viene la consecuencia, y de repente si él quisiera hacer algo diferente, decirle, no, recuerdas esto, por qué vino esta consecuencia, y le recuerdas la razón para que él razone, y entonces empieza a entender que su conducta, cómo su conducta, si fue buena o fue mala, ¿no? Entonces básicamente es eso, ¿no? Sé amoroso, compréndelos, entiéndelos, abrázalos. Cuando ellos estén emocionalmente desatados, abrázalos. Eso lo digo todo el tiempo, siempre lo digo. Padres que aman con amor, que son afectivos. Ven, hijo, te abrazo y te entiendo y te escucho. Ayer hablamos mucho de la escucha, ¿no? Cómo escuchamos a nuestra pareja, pero tienes que escuchar a tu hijo. ¿Qué siente tu hijo? Aprende a preguntarle a tu hijo, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Dímelo. Porque si tú no haces eso, y eso te lo puedo garantizar, lo único que vas a provocar es que tu hijo no te tenga confianza. ¿Tienes adolescentes en casa? Esta pregunta es buenísima, Oye, ¿tienes adolescentes en casa? ¿No te hacen caso? ¿No te pelan? ¿No se abren? ¿Te corren de su cuarto? ¿Te ignoran? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no te tienen confianza. Porque tú estás en un mundo, en tu mundo de adulto, y ellos están en su mundo, o de niños, o en el mundo adolescente. Entonces tienes que aprender a ganarte su confianza. ¿Quieres recuperar la confianza de tus hijos? Tienes que aprender a recuperarla, no a ganártela, a recuperar, porque antes sí te tenían confianza, ¿sabes? Cuando ellos eran chiquitos, y ¿no? Ellos te tenían mucha confianza, era su héroe o su heroína, y tendrás que aprender a recuperar la confianza de tus hijos, pero para eso tienes que amarlos mucho. Oye, pero no puedes amar a tus hijos si no te amas a ti. Es una ley de causa y efecto. Cuando tú te vas gritándoles a tus hijos y regañándolos y humillándolos, realmente esto te va a encantar, esto que te voy a decir, porque tiene que ver con el principio de que todos somos uno. Y entonces lo que me haces, te lo haces, y lo que te haces, me lo haces. Cuando tú les pones unas cagadas a tus hijos épicas,
no sabes lo que te estás haciendo a ti mismo. Estás rebotando una energía que después no vas a poder con ella. Entonces esto te lo digo por tu salud mental, por tu salud física, por tu salud emocional en lo general, ¿no? Entonces, mi querida familia linda, gracias por conectarse como siempre. Empiecen a practicar todo esto que les estoy compartiendo. De verdad, cuando ustedes empiezan a ser más amorosos, empiezan a escuchar más y a entender el mundo de tus hijos, ellos te lo van a agradecer y vas a formar hijos potencialmente exitosos. ¿Cómo recupero su confianza? Dice Israel Sánchez. ¿Cómo recuperas la confianza de tus hijos? Qué buena pregunta, ¿no? Primero debes de detectar en qué momento la perdiste. Debes de ir al pasado y saber qué es todo lo que les he hecho a mis hijos, cómo los he humillado, cómo los he castigado, cómo les he gritado, cuándo empecé a hacer esto. Fui un padre controlador, que yo he querido siempre que hagan lo que yo digo, lo que yo dicto. Fui un padre dictador. Entonces ve a ese pasado y tienes que identificar el momento en donde se fracturó la relación. Y entonces tus hijos, te voy a decir que esto apúntatelo, Isra, esto creo que te va a hacer la noche, te lo juro. Tus hijos tienen que ver otra versión de ti y tiene que ser una versión impresionante, una versión que los impacte, la mejor versión de ti mismo. Porque tú ya eres muy predecible, ellos ya saben, ¿no? Cómo te enojas, como ellos ya saben, ¿no? Entonces tienes que llegar con una versión de amor hacia ellos, de comprensión, de atención, acercarte a ellos, interesarte por lo que verdaderamente ellos quieren, no por lo que tú quieres, ¿no? Porque si tú estás ahí en querer tener tu razón y no vas a recuperar nada. ¿Y cómo logras esa mejor versión? Yo creo que ese es el punto, ¿no? Oye, espérame, Omar, es que lo dices tan fácil, ¿no? ¿Cómo logro la mejor versión de mí mismo? Entonces tienes que hacer un viaje interior. A ver, ayer yo decía esto en la transmisión que hice de parejas. Todo lo malo que ves en tu pareja es un espejo y tus hijos son un espejo también de ti. Entonces todo lo que aborreces de tus hijos o todo lo que hace que te moleste de tus hijos es todo lo que te molesta de ti mismo. Entonces tienes que ser capaz de perdonarte a ti. Perdona esa forma de ser que tienes, ¿no? Porque a veces ni siquiera los seres humanos a veces no nos aguantamos ni a nosotros mismos, que dices, ay, este pinche carácter que tengo, ¿no? Cuando tú te aceptas a ti mismo y te perdonas y te empiezas a amar, porque no puedes amar al otro, porque acuérdate que esto es una ley de causa y efecto. Tú no puedes amar al otro si no te amas a ti mismo, ¿no? O sea, gritarle a tus hijos, regañarlos, condenarlos, juzgarlos, criticarlos, realmente te lo estás haciendo a ti mismo. Les voy a sugerir una película. Con esta cierro y esto te va a ayudar mucho, Isra. Si ya la viste, vuélvela a ver, porque quiero que la veas desde el enfoque que te acabo de decir en este momento. Se llama Mi Encuentro Conmigo. La película es con Bruce Willis. Mi Encuentro Conmigo, Bruce Willis. Y entonces lo que busco es que seas muy agudo, ¿sí? Para mimetizarte en el papel del personaje. Mimetízate en el papel del personaje. Y esto a veces lo hago en terapia. Yo le pido a veces a la gente, le digo a la gente, oye, a ver, quiero que te imagines que eres tú cuando tenías 15 años. ¿Qué le diría ese tú de 15 años al tú de ahorita? ¿Qué le diría? Porque cuando tenemos 15 años tenemos sueños, proyectamos hacia el futuro, tenemos ideales, nos prometemos una vida exitosísima, ¿no? Y yo te diría la pregunta, ¿la tienes? Entonces, ¿qué te diría el tú de 15 años, ¿no? Al tú de ahorita. ¿Qué te dirías, no? Y después de eso, que es muy fuerte, ¿qué le responderías, cabrón, a esa persona, no? ¿Qué le responderías de la versión que hoy eres y de lo que hoy has obtenido? Cuando hagas este viaje te vas a dar cuenta del dolor que te pudieron haber causado en el pasado y el cual has arrastrado durante toda tu vida, ¿no? Y a veces cometemos el error de depositar esa frustración, ese dolor y ese rencor en nuestros hijos. Cometemos ese grave error. Unos cometen el error de replicarse y ser muy ogros, ¿no? Y otros se prometen, yo no voy a ser como era mi papá, pero protegen tanto a los hijos que los hacen inútiles, ¿no? Entonces no hay que polarizarnos. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, Isra, creo que tienes chamba. Espero que esto que te comenté te sea de ayuda, sea de utilidad, ¿sí? Si lo es, de verdad, gracias por y que ejecutes, además ejecuta y toma acción para recuperar el amor de tus hijos, ¿no? Ya me alargué. Les mando un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana en Desarrollo Humano. Iré haciendo muchos cambios, ya se dieron cuenta, todos los días estamos ideando, ¿no? Cómo mejorar esta experiencia para ustedes y que sea una experiencia de mucho valor, de mucho aprendizaje, pero sobre todo de mucha transformación positiva en sus vidas. Te pido algo, te quiero pedir algo. ¿Tienes hijos en tu casa? Ahorita que termine el video, me
encantaría que fueras con tu hijo, con tu hija, con tus hijos y les des un abrazo y les digas te amo, eres lo más importante que tengo en la vida, te amo. Y ya, que seas así de espontáneo, que seas así de espontánea. Tus hijos te lo van a agradecer, te lo juro. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana. Gracias por conectarse, sean felices. Chao, chao.